mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:09. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, conversaciones de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Ayer tuvimos un programa muy interesante de lo que pasa en Colombia con los acuerdos de paz o con las negociaciones de paz, y hoy tendremos con nosotros al nuevo ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, y al analista en comunicación política, Gustavo Araya. Ellos dos estarán con nosotros. Los dos, hay que ser muy transparentes, han sido víctimas de las enormes presas que hay hoy en San José, y producto de una manifestación que estuvo toda la mañana en el centro de la capital. Así es que en cualquier momento estaremos sumando ya a esta mesa de matices al nuevo ministro designado a partir del 1 de mayo de Comunicación, Mauricio Herrera, y a Gustavo Araya con nosotros. Primero, por supuesto, quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Cerramos una semana y se avecina otra que va a ser políticamente muy fuerte. De antemano ya invitarles a la transmisión especial que vamos a tener exactamente en 8 días, el 1 de mayo, con las 2 sesiones solemnes en la Asamblea Legislativa, el cambio de directorio legislativo, el primer directorio desde que, bueno, el segundo año más bien legislativo, desde que don Luis Guillermo Solís asumió la presidencia, el primer cambio de directorio de la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia, y el primer informe de labores después en la segunda sesión solemne del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, Randall. Sí, sin duda de hoy en 8 tendremos mucho trabajo. Además, en este momento coyuntural existe expectativa sobre la marcha de trabajadores del 1 de mayo. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido un estira y encoge, estamos en el estira en este instante, entre la relación entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. Cuando Melvin era ministro había una cercanía fuerte con los sindicatos, ya ahora no es el ministro de la Presidencia. Hubo algunos zifizafes, por decirlo muy a lo tico, en la relación entre ambos, y bueno, ahora esperar si la reunión que tuvieron antier en casa presidencial, sí, pudiera generar alguna tranquilidad. Lo que pasa es que entonces hay una enorme expectativa sobre la marcha del 1 de mayo, la marcha del Día de los Trabajadores. Ya viene don Gustavo Araya, que ahí nos está reportando. Gracias, Gustavo. Sabemos que hoy ha estado imposible San José, y pues por supuesto se lo contamos a la audiencia con toda la transparencia que estamos esperando a Mauricio y a don Gustavo Araya esta tarde. Las negociaciones del 1 de mayo se complican, vamos a ver, depende de la óptica que uno use, o se complican o se ponen interesantes. A nuestro gusto se ponen interesantísimas. Hay 4 candidatos a ocupar la jefatura de fracción del PAC. En una fracción de 13 diputados hay 4 candidatos. Sí. Una tercera parte quiere ser jefe de fracción. Bueno, esa es una. Y la otra, en el PAC hay 3 candidatos a ser presidentes de la Asamblea Legislativa. Uno es don Otón Solís, sí. El otro es don Henry Mora, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, y la tercera es Marcela Guerrero. Sí, que lo anunció hoy, de hecho les traíamos la información en la segunda emisión de Noticias Monumental. Ella nos comentaba que la decisión la tomó ayer en las horas de la tarde, y ya lo confirma para evitar rumores que se dan en los días víspera de la elección del directorio. Que arrancó con muchísima fuerza la candidatura de Marcela Guerrero, sí, no solo en el PAC, sí. Hay diputados que ven con buenos ojos, nos han comentado la mayoría de ellos en off, que ven con buenos ojos la candidatura de doña Marcela Guerrero. La de don Otón también lo ven con muy buenos ojos. Pero depende del lado en que se mire también. Claro, y la de don Henry transparentemente no se es ve el con que muy buenos tiene ojos, más anticuerpos. con excepción del PAC, sí. Evidentemente, porque es que cuando usted habla con diputados de Liberación Nacional que dicen, lo único que hemos negociado es
que de las cosas que hemos negociado es a Henry Mora no le damos los votos. Cuando uno de los diputados cristianos dice nosotros no queremos que lidere el directorio legislativo don Henry Mora o el partido de gobierno, cuando incluso otras fracciones como el Movimiento Libertario también están un poco reacios a decir que no apoyarían a don Henry Mora, y pues uno dice podría complicarse el ambiente, ¿verdad? Vamos y la candidatura de doña Marcela Guerrero, que llega en medio de todo las críticas que se ha generado por don Víctor Morales a don Otón Solís, que también es candidato, y ahí habría que ver si en Río Revuelto ganancia de pescadores, porque se está debilitando. Mientras hay un conflicto, doña Marcela está aprovechando para postular su nombre y ella está completamente aparte de eso. Entonces, ¿en qué sentido se podría ver ella como la figura del consenso, verdad? Claro, bueno, ese es uno de los temas que hay ahí pendientes. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a adelantar una pausa comercial, hacerla en este instante, mientras le damos tiempo a don Mauricio Herrera y a don Gustavo Araya de que se sumen a esta mesa de matices y tener una conversación más concentrada y no interrumpida con ellos dos. Son las 2:14, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos con 19 minutos de la tarde y ya está entrando a nuestro parqueo el nuevo ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, así es que en cuestión de instante lo tendremos aquí sentado con nosotros en la cabina monumental. Yo nada más voy a hacer una introducción de una vez, antes de que Mauricio esté con nosotros, sobre él. Don Mauricio Herrera es un periodista costarricense galardonado con muchos premios, cuya carrera se vio marcada por una denuncia que interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado costarricense, que ganó él. Se le ha conocido nacionalmente como un defensor de la libertad de expresión en Costa Rica y de la libertad de prensa. Decíamos nosotros, y ahorita lo vamos a conversar con él también, y con Gustavo Araya, nuestro especialista en comunicación política, en que el nombramiento Mauricio, más allá de sus capacidades personales, que por supuesto las tiene relación con un mensaje simbólico, sentimos nosotros, del gobierno de la República, en el sentido de que después del fallonazo con el borrador de la ley de radio y televisión, quieren a alguien que garantice su respeto, una profunda vocación hacia la libertad de expresión y de prensa. No sé si compartís conmigo ese criterio. Sí, sin duda es un mensaje muy claro que quiere mandar don Luis Guillermo Solís sobre todo esto, porque generó mucha polémica, le hizo mucho ruido al gobierno actual, y no es para menos. Era un borrador que contenía temas muy polémicos que incluso no debieron ser discutidos, y sí fue una buena elección en cuanto a simbolismo también, y en cuanto a la carrera de un Mauricio, lo que se dio con respecto a su elección o su designación como ministro, que recordemos empieza como ministro. La designación se hace ya efectiva a partir de este 1 de mayo. Randall, y vamos a ver también qué otro perfil en cuanto a comunicación política se daría el golpe de timón a este gobierno. Bueno, yo quiero agradecerle a los dos que han sido víctimas hoy de las presas en San José. Don Mauricio Herrera, ¿qué tal, don Mauricio? Un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenido. Pequeña carrera, había unas tremendas presas en el lado de la Uruca, pero ya estamos acá. Gracias, a Gustavo Araya, nuestro especialista en comunicación política. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Mientras le damos chance para que respire a don Mauricio, comentábamos brevemente, y se leyó al regresar de la pausa, que primero voy a hacer algo que siempre hago en privado, pero lo voy a hacer al aire. ¿Se les antoja un café a esta hora de la tarde? Yo sí. Es un fresquito, algo más fresco. Ok, ya se los vamos a pedir. Gustavo, decíamos que el nombramiento de don Mauricio, más allá de un tema de capacidades personales, que sin duda las tiene,
y es un reconocidísimo periodista costarricense, sentimos nosotros que es un fuerte simbolismo de parte del gobierno de la República. Don Mauricio es un defensor conocido de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del acceso a información pública, y entonces en este sentido, después del desastroso trámite del borrador de radio y televisión, se presenta como tenemos a alguien que es un defensor personal de la libertad de expresión, y es una garantía. Eso nos parece a nosotros un elemento simbólico, Gustavo. Sin duda alguna. Vamos a ver, no quiero decir que haya sido el nombramiento a propósito de... No, claro, por eso yo empecé diciendo que claro, todos los requisitos personales, don Mauricio los tiene. Claro, pero coincido que a nivel simbólico, digamos, es una manifestación, es una prueba contundente de que de parte del gobierno, no, la persona que está en comunicación, precisamente en toda la parte estratégica, en toda la parte de comunicación del gobierno, es un defensor de la libertad de prensa, es un defensor, ¿verdad?, de esas garantías en el ejercicio de la profesión, que evidentemente, digamos, le da un rebalance al gobierno como un todo, ¿no? En el sentido de que, como digo, si bien es cierto, no viene específicamente a eso, o no va a haberlo necesariamente, sí es un tema de que, digamos, esa imagen que de alguna forma, porque por desidia, por inoperancia o por lo que fuera, el texto no viese a la luz de la manera correcta, pues, digamos, de alguna forma el gobierno, digamos, logra enrumbar ahora su imagen diciendo, bueno, no, esto fue una cuestión, digamos, con sus propias características y nada tiene que ver con, no, que de parte del gobierno haya una intención a censurar a la prensa, ni mucho menos. Y quisiera agregar un elemento más. Mauricio tiene la visión desde varios puntos de vista, no solamente de la defensa de la libertad de prensa, sino también del tema de derechos humanos en un aspecto todavía muchísimo más amplio. No solamente ahí, sino que también para quienes consideren que es un tema de derechas e izquierdas, que yo tengo mis reservas siempre de tratar ese tema. Mauricio ha estado en el sector privado y ha estado en el sector público, ¿verdad? Ha ejercido como periodista desde un medio de comunicación privado, y ha ejercido el periodismo como también director de un medio de comunicación universitario, académico, al que se ha dicho, ¿verdad?, en algunas ocasiones que es del otro lado, pero nuevamente no es un tema ideológico, lo cual le da un rebalance también, o sea, lo pone en su justo medio, me parece a mí, digamos, en la perspectiva desde donde poder tener un abordaje a la comunicación más allá de un tema de carácter ideológico. Y le sumo otro elemento, el hecho de que don Mauricio haya estado en medios de comunicación y en el sector público le da la experiencia de la tensión. Yo no me lo imagino de otra forma, porque a veces satanizamos eso, pero en realidad hay una tensión siempre, en cualquier país, bajo cualquier administración, entre los medios de comunicación y el poder ejecutivo, ¿verdad? Es propio y característico de esa relación. Don Mauricio, no sé si quiere aportar algo en este punto particular. Sí, no, bueno, me parece que yo coincido con ustedes, hay una carga simbólica muy importante en el nombramiento mío. A mí, aunque el presidente no me lo planteó así, claro, pero evidentemente, en primer lugar, soy una persona que fui condenado por el Estado costarricense, claro, por los tribunales de la República de Costa Rica, con una condena que fue ratificada en su momento por la Corte Suprema de Justicia, que impulsé y luché ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y logramos una sentencia en contra del Estado que tuvo importantes efectos en el marco especialmente de las garantías judiciales, al crearse de ahí los tribunales de apelación penal, y también tuvo efectos en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Y ahora esa persona que fue condenada en su momento ahora forma parte del Estado costarricense, del gobierno costarricense, y ahora es desde el gobierno costarricense en donde yo voy a impulsar una agenda que no es diferente en nada a lo que he venido impulsando los últimos 20 años de ejercicio profesional. Claro. Y de ahí nadie tiene que confundirse, es decir, yo voy a venir a hacer lo que yo he estado haciendo siempre, y lo que yo he estado haciendo siempre es pelear por la transparencia en la gestión pública, por la rendición de cuentas, por la pluralidad en la democracia, por el respeto y promoción de la libertad de expresión, por el acceso a información pública. Eso es lo que he estado haciendo antes, es lo que voy a hacer ahora. Entonces, que nadie se engañe, ni se enrede, ni vea fantasmas extraños.
Además va a ser una gestión, y eso ya lo hemos hablado al interior del gobierno, y el presidente está totalmente de acuerdo y él comparte mi visión por completo. La transparencia es un eje fundamental. La rendición de cuentas y el acceso a información pública son ejes fundamentales. La pluralidad, el respeto a la libertad de expresión. Entonces, lo que significa mi llegada al gobierno es que esas visiones, esa trayectoria se ponen al servicio del gobierno de la República. Sí, de hecho vamos a ver, hay un montón de gente escuchándonos hasta ahora. Muchas gracias. Sandra Castro, de prensa de la Corte Suprema de Justicia, nos dice efectivamente, los tribunales de apelación de la sentencia penal, que si no me falla la memoria empezaron a funcionar el 9 de diciembre de 2012, lo digo, me acuerdo porque es el cumpleaños de mi mamá, por eso lo tengo grabado, el 9 de diciembre de 2012, arrancó del 2011, fallé en el año, arrancó los tribunales de apelación. Si nosotros le sumamos un elemento más a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al nombramiento ahora de don Mauricio, tiene que ver, y yo no lo quiero dejar pasar por alto, el nombramiento de otras altas figuras como garantes de la libertad de expresión. Digo, ¿quién más que la expresidenta de la Sala Constitucional, digamos, garantizando y reforzando ese simbolismo sobre eso? Pero bueno, Isel, tenemos algunas consultas en Twitter, pero antes quisiera compartir con Isel también sus consultas. Sí, sin duda tiene una carga, como debemos venir siendo simbólica, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo valora usted esto? Porque se ve que sí, se quiere proteger la libertad de expresión precisamente con otros 3 nombramientos en esta comisión para tutelar el derecho. Sí, ahí evidentemente lo que el presidente está impulsando es una serie de garantías y que nadie se confunda y que nadie tenga ninguna duda de que va en serio en esta línea y de que no va a haber nada ni se va a impulsar ninguna legislación de ningún tipo que no tome en cuenta la protección y la defensa y el avance en las garantías constitucionales que tenemos, y que no va a haber nada que, vamos a ver, contradiga eso de ninguna forma. Porque los primeros en oponerse serán el ministro de Comunicación y los garantes, digamos. Exacto. Porque si no estarían contradiciéndose con el discurso que han tenido durante toda su carrera profesional. Y ahí hay una voluntad explícita de parte de don Guillermo Solís de avanzar en esta dirección. Ahí no hay duda, y a mí me consta que es una convicción personal de él de que quede esto muy claro. Don Mauricio, le pregunta a Tatiana Blandón, que nos está escuchando y nos plantea la pregunta en Twitter: ¿cómo se da el contacto entre el presidente Solís y usted? ¿Quién lo recomendó? ¿O si existía un vínculo ya académico, porque los dos trabajaban en la Universidad de Costa Rica? Vamos a ver, porque esa es una historia un poquitito larga. Yo durante muchos años cubrí como periodista Presidencia de la República y la Cancillería. Claro. En los años 90 yo cubrí desde finales de la administración Calderón hasta la administración de Abel Pacheco. Entonces, especialmente en los 90, en la administración de José María Figueres, había un experto en temas centroamericanos en la Cancillería que manejaba el detalle de todas las negociaciones y conversaciones con los presidentes centroamericanos, y que le pasaba a los periodistas los intríngulis de aquello y el pleito que hubo en la sesión, y nos ponía al tanto a algunos de cómo avanzaban esas negociaciones, a veces en temas delicados de la paz en Centroamérica. Esa persona, esa fuente muy importante para periodistas, era un mando medio de la Cancillería que se llamaba Luis Guillermo Solís. Claro. Entonces, a partir de ahí se generó una relación de fuente muy respetuosa, de fuente periodista muy respetuosa y muy sólida. No digo que llegáramos a ser amigos, pero era una relación muy respetuosa de fuente periodista. Y por otro, digamos, hay una anécdota. Una vez estaba yo cubriendo una gira del presidente Figueres en Holanda, en Europa, pero esa noche estábamos en Holanda, y en Holanda, en La Haya, me informan a mí que mi papá había muerto ese día. Entonces, yo tengo que planear mi regreso de urgencia a Costa Rica en una noche horrible, en un viaje que fue muy feo. Quien me acompaña a mí en esa noche de la delegación de Costa Rica fue don Luis Guillermo Solís. Entonces, eso es, digamos, es un momento, obviamente, que a nadie se le olvida nunca, y yo agradezco mucho la solidaridad que recibí de él en ese momento tan duro y tan confuso. Eso te crea un momento así como un vínculo, una confianza particular. Y luego,
Cuando yo entré a la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, yo obtuve 2 recomendaciones. Una persona a las que me recomendó fue don Rodolfo Cerdas, y la otra persona fue don Guillermo Solís. Entonces, bueno, ahí pues él expuso una serie de consideraciones de por qué yo era un buen candidato para la maestría y demás. Y luego ha habido algunos encuentros como fuente de información, pero no mucho más allá de eso. Durante todo el lapso de la campaña yo no tuve pues nada que ver. Me lo encontré como periodista, como fuente en la noche en la que él todavía no había ganado como candidato del PAC, cuando todavía estaba de segundo y no se sabía qué iba a pasar, y había algunos periodistas que le insistían que si ya él reconocía la derrota, sí, a eso a las 9 de la noche, y él insistió en que todavía había que esperar, que había algunos números que no habían llegado, y que bueno, sí, a esa hora los números eran muy contundentes, pero que él todavía no iba a declinar. Fue un momento que realmente fue clave. Hablamos un poco esa noche y después no mucho más, y en la campaña un par de veces en temas puramente periodísticos. Esa ha sido la relación. El martes de la semana atrás anterior me llamó justamente un día que yo estaba de cierre en el periódico, y me llamó y me dijo que ocupaba hablar conmigo. Yo no podía y le dije que no podía hablar con él ese día porque estaba de cierre. Me invitó a desayunar el día siguiente en la casa, y en el desayuno en la casa me planteó los problemas que había y que si yo podía ayudar con rango de ministro en ese tema. Entonces yo le dije que tenía que pensarlo todavía un poco, di un margen de un día mientras informaba a las autoridades universitarias y tomaba una decisión al respecto, y al día siguiente pues le comuniqué a él que aceptaba, y le comuniqué al señor rector de la universidad, al vicerrector de Acción Social, don Roberto Salón, la decisión mía, y comenzó ya el periodo de salida, que concluyó el martes pasado con el anuncio oficial. Previo al anuncio oficial, y por tener una deferencia con mis compañeros de trabajo en el semanario de la universidad, yo me reuní con ellos en la mañana y les comuniqué la noticia previo a que el presidente lo anunciara. Y ese ha sido el tránsito. Esa es la historia. Esa es la historia, y no hay ningún misterio en medio. Don Gustavo, hoy me siento rarísimo diciéndole don Gustavo, porque Gustavo es analista casi de planta, así que le estoy poniendo el sello monumental ya, ¿verdad? Casi de planta aquí en Noticia Monumental. A veces yo escucho gente que critica, y medios inclusive, que dicen es que el presidente tuvo que echar para atrás y al año nombrar a un ministro de Comunicación. Es que no le sirvió su primera tesis y tuvo que nombrar a un ministro de Comunicación. Pero cuando nos frenamos en esa reacción de primera mano y volvemos a ver hacia atrás, de ahí, el gobierno de don Oscar nombró ministro de Comunicación un año después, el gobierno de doña Laura nombró ministro de Comunicación un año después. ¿No es algo que le pase solo a la administración Solís? No es algo que le pase a la administración Solís, no es algo, digamos, incluso, bueno, doña Laura tuvo 3, don Oscar tuvo a doña Maggi, don José María Figueres, que me acuerdo, digamos, ahora hablando, que decía don Mauricio, la administración Figueres tuvo 2, ¿verdad? Tuvo doña Florizal Rodríguez, y después tuvo don Alejandro Soto. Miguel Ángel Rodríguez no tuvo. Don Miguel Ángel Rodríguez no yo tuvo. Creo que no tuvo, pero yo no lo guardo en la tuvo. Y Abel Pacheco tampoco. No, y Abel Pacheco tampoco. Pero eso fue una novedad en el gobierno de 10 años, después de 8 años, dijera voy a nombrar a y don Oscar estuvo en la primera administración a don Guido Fernández. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver, hay cosas que hay que recordar, y es que normalmente hay que juzgar a las cosas según el contexto con que se dan y hay historia. Esto no es una apología, simplemente es un volvernos al momento cero, en donde sí, el PAC, después de tener periodos de 4 puntos porcentuales de intenciones, ¿verdad? De militancia, se supone, durante periodos no electorales, y después crece a 20, 26, y después crece otra vez a 5 y demás, el PAC, que digan que es que no tiene gente, evidentemente, era un partido hasta hace poco pequeño, ¿verdad? Los grandes partidos en Costa Rica se habían concentrado esencialmente en el Partido de Liberación Nacional, en el Partido Unidad Social Cristiana. Ha venido a menos después del 2004 con todo lo que sucedió, de lo que también venía previo, no solamente con los expresidentes, sino que ya habían habido casos, ¿verdad?, muy marcados en administraciones anteriores, con todo este descrédito de la clase política. Y lo que hay que recordar es que el PAC sí llega al poder cuando nadie se lo esperaba. Yo creo que ni siquiera los que están hoy en el poder se lo esperaban, y tiene que hacer en 3 tiempos los nombramientos.
Esto no es un tema de ensayo de error, pero sí evidentemente es un piloto, un buen piloto, un buen plan piloto, nombrar a la gente que está y tratar de jugársela sin el ministro o ministra de Comunicación, porque se supone, nuevamente, y esto ha sido una tónica de todos los gobiernos, que naturalmente durante el primer año no se estila, ¿verdad? Y generalmente recae en la figura del ministro de la presidencia, digamos, la vocería. Ministros de la presidencia muy fuertes en el pasado, Rolando Laclé, Danilo Chaverri y demás, cumplían la doble función precisamente a partir de que eran figuras, digamos, que de suyo daban, ¿no? Toda o llenaban esa parte. Nuevamente, no es que cometieron un error y ahora lo están enmendando, no, es que es lo que se estila, es lo que es natural, y evidentemente se sabe que generalmente a partir de un segundo año prácticamente casi que es necesario tener una persona que se encargue de la estrategia de comunicación. Se hizo el nombramiento de, bueno, en este caso Mauricio Herrera, hablando en general de un ministro de Comunicación en el momento adecuado. Eso solo el tiempo lo va a decir. Yo espero que sí, ¿verdad? Por el bien del país y demás. Vamos a ver, aquí hay varios acontecimientos previos. Acordémonos que también desde el punto de vista de la oposición, don José María Figueres le pone, como diría uno en jerga futbolera, le pone la bola en el punto penal, ¿verdad? Le dice, hay que hacer un reset hay que resetear el gobierno. Aparte que también le lanza otro donde le dice, bueno, no, el PAC debería tener también la presidencia del Congreso. Lo que hay que ver es si metió el gol. Sí. Vamos a ver, pero digamos, sí se la deja picando, ¿verdad? Sí le dice, señores, aquí hay que resetear el gobierno. Tal vez dentro de ese reseteo de gobierno y considerando la figura también de Sergio Alfaro Salas, es necesaria esa dupla en donde el ministro de la presidencia se encargue de lo que normalmente se encarga y no se ha encargado don Melvin, pero que se encargue ahora don Sergio, y que evidentemente va a ser necesaria toda la parte de la coordinación, pero más que la coordinación y más que la gestión de la comunicación está todo el tema. Vamos a ver, normalmente se cree que la persona que está en el Ministerio de Comunicación es la vocera y no necesariamente, ¿verdad? Así va a ser en este caso. El vocero no necesariamente el ministro de Comunicación no necesariamente es un vocero, no es el spokesman de los Estados Unidos, ¿verdad? No es ¿verdad? Es el estratega detrás o la persona que está detrás precisamente en la gestión de la comunicación. ¿Qué significa eso? Bueno, toda la coordinación entre de gabinete con los diferentes actores de otros, ¿no? de las instituciones públicas y demás, la comunicación, el orden que tiene que tener dentro de Casa Presidencial, y efectivamente, digamos, todo esto requiere de alguien que esté pensando de cómo articular la comunicación de gobierno para que otros que puedan tener incluso iguales o mejores dotes de comunicación puedan realizar el papel de la vocería o vocerías, lo que llaman vocerías múltiples, en donde cada jerarca se convierte en el vocero de su área, ¿verdad? Y así es como se está pensando hacerlo. El vocero principal va a ser don Sergio. Los voceros de cada sector, de cada área, serán los jerarcas de esas instituciones o quien ellos designen. No todo el mundo tiene la facilidad de comunicación, y en el caso de que don Sergio así lo considere, pues yo asumiré en algún momento tareas de vocería, pero efectivamente mi función va a estar más orientada a definir las líneas generales de comunicación dentro del gobierno, y pues establecer esos vínculos y esas coordinaciones tan necesarias, que se ha visto que son tan necesarias, con un rango de ministro, con presencia en el Consejo de Gobierno y con presencia en todas las instancias de decisión del Poder Ejecutivo. Don Mauricio, yo veía y sigo viendo la necesidad de un ministro con ese rango por dos situaciones, y quería preguntarle su opinión. Una es que en las reuniones, por ejemplo, en Consejo de Gobierno, los únicos que pueden estar sentados en Consejo de Gobierno son los ministros. Si hay un director de prensa, como en este momento hay, don Boris Ramírez, pero que no había ministro, eso significa que don Boris estaba fuera de la reunión. Y que los jerarcas, o el ministro de la presidencia, o el ministro del sector tenía que enterar al director de comunicación de lo que pasa. El ministro tiene la ventaja de estar sentado y de generar la estrategia de comunicación. Era una. Y segundo, en la relación directa con los ministros,
cualquier ministro es jerarca del director de prensa. En caso del ministro de Comunicación es igual, es decir, podría darse una recomendación de igual sobre algunos temas. No sé si lo valora igual. Así es una de las principales razones por las que se crea la figura. Es una persona que tiene que estar metida, participando dentro de todas las instancias de decisión y de discusión, por un lado, y en segundo lugar, que tenga el peso suficiente para que sus instrucciones sean atendidas con prontitud y con seriedad. Si no se tiene el rango de ministro y hay alguna persona dentro del gabinete que, digamos, es más reactivo a publicar, a divulgar información, o que tiene la mala idea de esconder algún tipo de información de interés público y demás, no tiene ningún contrapeso formal para no caer en esa actitud. El hecho de que haya ahí una persona con rango de ministro, que además es periodista, que además tiene total convicción en esos temas, bueno, yo me considero que soy el periodista dentro del gabinete, yo sigo actuando como tal, y de alguna manera también mis funciones está como, me parece ser un poco abogado del diablo dentro del gabinete. Es decir, claro, señores, tomemos en cuenta este otro factor, esta otra visión. Que eso es un tema no pequeño, ¿verdad? Porque en ese papel de abogado del diablo está la advertencia de lo que normalmente sufrieron, por lo menos esta ha sufrido, y la anterior todavía más, de que los pequeños quemas o los pequeños incendios se le convertían en incendios forestales, ¿verdad? De advertir esas crisis que llegaban a convertirse en crisis de opinión pública. Esas advertencias, valga la mención, no es para hacerle publicidad a la carrera, pero Mauricio, además de ser periodista, es politólogo, ¿verdad? Sí. El haber pasado ¿a cuál carrera le estás haciendo publicidad? A las dos. Yo soy politólogo y comunicador también. Pero bueno, sí, no es un tema de publicidad, es un tema de que, vamos a ver, conoce o advierte también las líneas que están del lado de la parte política, que puede atender desde la comunicación, que eso es diferente, ¿verdad? Cuando no se tienen estas capacidades, si se quiere ver de esta manera, pueden pasarle una u otras inadvertidas, o la conjunción de ambas, que es peor todavía, cuando se convierte en elementos de comunicación política en donde ponen a sufrir o hincan a un gobierno o hincan una agenda, porque esto es un pulso de poder. Claro, y es que imagínate un ministro muy reaccionario a quien alguien de menor rango que un ministro le tenga que decir: eso que usted está diciendo es inconstitucional porque está violando el acceso a información pública. Bueno, es diferente que se lo diga un contrapeso. Otra de las preguntas que tenemos en Twitter, Mari Carmen dice: Mauricio Herrera era el candidato natural a ser ministro de Comunicación. Tiene la preparación, las credenciales, pero aquí le mete tres características que yo se las quiero preguntar. Le ponen, porque además es PAC, es anti-TLC y es anti-PLN. A ver, era una mezcla de tweets. Sí. Lo explico así. Perdón, lo del PAC, vamos a ver. Yo no soy PAC. Lo que ocurre es que el PAC, cuando aparece en el 2002, se parece mucho a mí. Es al revés. Al PAC fundador. Al PAC inicial. Cuando el PAC surge en el 2002, yo veo como periodista, me parecía muy raro ver una agrupación que tenía una serie de principios y postulados que era básicamente lo que yo siempre había venido defendiendo en mi vida personal. Es decir, no es que yo soy PAC, no es que yo me parezco al PAC, es que el PAC se parece a mí, es diferente. Entonces, pero yo no tengo ninguna trayectoria militante, ni mucho menos. Fui 2 meses, en el año 2009, 2 meses, mientras me iba a trabajar a Washington con una organización internacional. Fui durante 2 meses coordinador de prensa del PAC en la Asamblea Legislativa, que fue una experiencia muy interesante, esos 2 meses. Yo entré con mucho miedo, pero fue súper enriquecedora, fue realmente interesante, aprendí mucho. Esa es toda mi trayectoria política, y después de ahí me desvinculé por completo. Entonces, no soy militante del PAC. Pero expliqué ya qué es la similitud que hay. Luego, anti-TLC, pues bueno, sí, yo primero fui escéptico del Tratado de Libre Comercio, y luego pues me manifesté en contra. Cuando me leí con cuidado y con detalle el informe de los notables, entendí que lo que los notables estaban intentando decir era
que en ese momento no era conveniente y que había que hacerle ajustes a ese tratado que se estaba haciendo en ese momento. Y sí, yo en aquel momento, en el medio donde trabajaba en La Nación, me habían marginado, digamos, de distintas, de la cobertura política y demás. Estaba básicamente editando cables internacionales, que fue a lo que me encomendaron cuando yo volví de Harvard, de una beca en periodismo y que venía muy afilado. Cuando volví, me sacaron de investigación y me pusieron a hacer información internacional. Viene todo el barullo del TLC y yo tomé mi posición informada a partir de los documentos que leí. Y entonces sí, yo era un crítico del tratado y participé y fui a la gran manifestación aquí en San José y tal. No era un día que tenía labores de periodista, ni mucho menos, en mi tiempo libre. Y en San Antonio de Belén, que es donde soy originario, pues colaboré repartiendo volantes, cosas de ese tipo. Esa fue también, no fue ningún liderazgo ni mucho menos. Y anti-PLN, yo no sé si anti-PLN, yo soy progresista y me considero socialdemócrata, ¿verdad? No liberacionista, pero no me considero, digamos, anti-PLN, no. Simplemente no es un partido que me haya representado. Ok. No tanto como el PAC que se parecía a usted. Sí, bueno, exactamente. Digo, no era el PLN, yo nunca vi que representara mis posiciones. Mauricio, este PAC del presidente Solís, vamos a ver, la Constitución Política señala una distancia absoluta a partir de que es presidente. Pero bueno, el PAC del que llevó a la presidencia a Luis Guillermo Solís, ¿sigue pareciéndose a usted? Vamos a ver, es que ya en función de gobierno, comenzar a hablar ya ahí de temas de partidos y demás. No, pero eso se lo pregunto hoy. ¿Ah? Por eso se lo pregunto hoy. Sí, pero digamos, yo ya estoy en una posición, ya me tengo que cuidar bastante. Pero lo que yo diría es que hay una total sintonía entre lo que yo pienso y mis convicciones y las convicciones del señor presidente de la República. Ok, con el presidente. Con el presidente de la República, que además es con quien corresponde ahora. Ahora yo paso a ser funcionario de gobierno y mi lealtad y mi esfuerzo no es con ningún partido político, sino es con el gobierno de la República y especialmente con el señor presidente de la República. Gustavo, ¿qué te parece? Es entendible. Hemos hablado de que hay un PAC, digamos, yo sí tengo libertad de hablar en términos políticos. Es entendible que el PAC, hay un PAC, digamos, que podríamos decirle un PAC realista o un PAC con apego a la realidad y un PAC teórico, ¿verdad? Que es el PAC, digamos, del PAC fundacional, ¿verdad? Que dice que no se puede tener más de 2 asesores parlamentarios. La realidad pareciera que al otro PAC le dice, no, ojalá no 2 y no más, porque no se puede trabajar con el proyecto político que se quisiera, con más o menos, digamos, de esa cantidad. Yo por eso, digamos, veo 2 PAC. Ahora bien, hablar de PACs puros, esto es hasta bastante, digamos, complejo, complicado en términos ideológicos, porque ¿qué es el PAC? Cuando es una amalgama entre progresismo y socialdemocracia, alguna más ortodoxa, otra un poquito más contemporánea. Lo es cierto del caso es que el que está hoy en el poder, Luis Guillermo Solís, fue formado en la socialdemocracia. Se parece más al PAC fundacional en el sentido de un revisionismo, ¿verdad? de esa socialdemocracia que no cumple el Partido de Liberación Nacional, que lo abraza en otro partido fuera del Partido de Liberación Nacional y que, bueno, tiene un proyecto político. En ese sentido veo más desde un punto de vista generacional, desde un punto de vista, digamos, de perspectiva de mundo más que ideológica, y desde la perspectiva, digamos, programática como proyecto político, que no necesariamente como la gran conformación que se supone que debería tener todo partido político ideológico, afinidades entre el presidente, digamos, y don Mauricio. Igual como las tiene con don Víctor Morales Zapata, igual como la tiene con don Víctor Morales Mora, igual como la puede tener con doña Zona Marta, igual, me explico. Está ese claro, PAC más
más revisionista, más apegado a la realidad, más dispuesto a hacer el uso del poder, ¿verdad?, con más vocación de poder probablemente, que el otro PAC mucho más apegado a la doctrina, mucho más socialdemócrata, mucho más estatista, mucho más otras cosas. Entonces, digamos, en ese sentido me parece que, aparte que es una fractura natural que se da en todos los partidos políticos, ¿verdad? Tenemos dos frentes amplios, un frente amplio ortodoxo y un frente amplio progresista, tenemos dos movimientos libertarios al menos y hacen el ejercicio del poder propiamente dicho, tenemos al menos 4 liberaciones nacionales, cuando menos, y en esa fractura de partidos me parece que nuevamente es un tema de, si se quisiera ver como una especie de fuerza centrípeta, en donde el propio grupo en el poder está tratando de traerse esa gente que puede ser muchísimo más común, ¿verdad?, o comulgar mucho mejor que con el propio partido. Don Mauricio, bueno, ha sido un año de gobierno que ha recibido críticas, que para muchos ha sido o ha tenido algún tipo de desgaste, ha tenido problemas de comunicación. De hecho, el fiel ejemplo es que usted está designado en este momento como ministro de Comunicación. Siempre cuando una persona inicia una etapa tan importante como la que usted está iniciando, genera expectativa, pero ¿hay algo que le preocupe en este momento del gobierno en general? Estamos, si fuera un partido de 90 minutos, estamos a la mitad del primer tiempo, estamos a los 24 minutos, un poco menos. Entonces hay tiempo para revertir, hay tiempo para remontar, y hay posibilidad de hacer muchas cosas. Ahora estamos haciendo el entrenador está haciendo un cambio, está metiendo 2 cambios a los 23, 24 minutos de juego. Entonces hay bastante tiempo, hay bastante margen. Me parece que con don Sergio tenemos total sintonía en los temas, compartimos la misma visión de lo que es el poder, que es un poder ciudadano, básicamente. Somos ciudadanos comunes y corrientes que nos toca en un momento determinado de nuestras vidas asumir una función pública y después nos volveremos a nuestras casas y a nuestras profesiones. Tenemos total claridad y sintonía en la rendición de cuentas, en la transparencia, en que vamos a trabajar desde el gobierno sin misterios, sin matráfulas, sin sorpresas, sin carambolas. Es una agenda muy, vamos a ver, muy llana. Lo que se busca es que haya un ejercicio fiscal equilibrado, que combatir la pobreza, construir obra pública, fomentar el empleo, fomentar la transparencia, combatir la corrupción, que es son temas pues naturales y en las que no hay misterio. Y yo eso lo digo así, aquí no se está haciendo la revolución del siglo XXII o del XXV. Es una agenda meramente reformista y pragmática, en donde se busca beneficiar a la mayor cantidad de población. Aquí no hay ningún misterio ni lo va a haber. Entonces, como la agenda es tan clara y es tan llano el panorama, pues yo no creo que haya riesgos, digamos, como grandes peligros. Por supuesto que en lo personal hay un riesgo profesional, sí, claro, ¿verdad? Es decir, claro. Para todos los periodistas, uno siempre cuando ve estas cosas, uno dice, te vas a quemar, ¿verdad? Bueno, y que depende de muchas cosas. Que depende de muchísimas cosas. Sí. Yo espero hacer una función y tener labores, cumplirlas de una manera muy profesional, y que, vamos a ver, mantener impoluta mi reputación profesional, porque yo vivo de mi trabajo, yo no soy una persona adinerada, yo vivo de mi profesión, y yo necesito, todavía me quedan muchos años de trabajo por delante. Entonces, hay algunos riesgos de ese tipo, y bueno, claro, el ambiente está muy intoxicado, la discusión pública está muy intoxicada, tengo que estar preparado para eso. Pero más allá de esos riesgos iniciales, me parece que hay muchas posibilidades de poder remontar y en los 3 años que faltan obtener los mejores resultados para el país. Gustavo. Riesgo, nada más un tema, hablando de riesgos y especialmente en el tema de comunicación política. Normalmente Costa Rica viene con un ímpetu, con un empuje de valorar la política o la comunicación política en aquellas formas en las que generalmente importa más
la pirotecnia que la pólvora, o que, como diría un autor de Bre, importa más, se confunde el vehículo con la propulsión. Entonces, uno de los riesgos fundamentales en los que hay que, digamos, advertir que puede caer esta administración, como han caído otras, que digamos, en mi caso lo he advertido, en otras también, lo vuelvo a advertir en esta, es precisamente que, por ejemplo, es muy llamativo para la conversación tener esas discusiones respecto de si me gritó, no me gritó, si me dijo sicario, no me dijo sicario, si me dijo fariseo, no me dijo fariseo. Eso es muy entretenido. Pero para ese es un mero ejemplo. Eso es un mero ejemplo. Sí. Pero para efectos país, para efectos estructurales, la gran discusión, no, la arquitectura de la comunicación política que se tiene que hacer, esa gestión de la comunicación política, es la que el gobierno tiene que guarecerse, la que tiene que resguardar, la que tiene que cuidar. Porque la otra es muy interesante, produce mucha noticia y es mal. La otra es mucho más lenta, mucho menos coyunturalista. ¿Verdad? Y esta es mucho más estructural y es de la de que depende el país. Entonces, hay que tener ese cuidado porque nuevamente en este reenfoque, en este nuevo aire que tiene el gobierno, fácilmente, digamos, puede caer en la faena que estaba teniendo anteriormente, en donde todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo salía a relucir, todo era de alguna manera, y a todo se le atendía o se le buscaba atender, pero en realidad, digamos, se queda uno como no sé cómo explicarles, como volviendo la mirada precisamente a toda la parte pirotécnica de la política, que es entretenidísima, no lo niego, ¿verdad? Es buenísima y a muchos les da de comer y les da, ¿verdad? Y les da exposición y demás, pero uno tiene que preocuparse por la parte sustantiva, por las negociaciones, por los procesos de interlocución, por el acercamiento entre las diferentes fuerzas, por saber qué es lo que se está jugando en la agenda nacional entre los diferentes grupos de poder en este país y ahí establecer los mecanismos de comunicación. Don Mauricio, ahora bien, de director de medio a una persona que fue director de medio hasta esta semana. Todavía hasta el 30. Okay. Lo que pasa es que estoy terminando detalles está de técnicos. Vacaciones, es cierto. Sí, y además ya no tengo injerencia. Yo le pedí a Ernesto Rivera, que es quien me sucede, yo le pedí que ya no tengo injerencia en temas editoriales, pero tengo que terminar asuntos administrativos. Entonces, pues estoy saliendo de eso. Entonces, de director de medio a director de medio, el planteamiento de voy a un gobierno, a un puesto político, me quemo, dicen algunos, es decir, revelo de alguna forma mis preferencias políticas para dentro de 3 años regresar al ámbito profesional. ¿Le pasó esta duda por la cabeza? ¿Cómo ha logrado armonizarla? O si existe la posibilidad, que no tengo información al respecto, de regresar dentro de 3 años al semanario. No, yo estoy saltando sin paracaídas. Qué valiente, es muy valiente. Yo presenté mi renuncia, el puesto de director de Semanario Universidad es un puesto de confianza, eso implica que no es una plaza en propiedad ni interina. Estaba sometida a una reelección el próximo año, en la que yo pensaba participar, dados los buenos resultados que hemos obtenido en Semanario Universidad en estos años, donde incluso el último año crecimos 29% en nuestras ventas y aumentamos más de 80% en nuestra visitación web, y tenemos ya una presencia en redes sociales y demás, y tenemos una voz fuerte y vigorosa en el debate público nacional. A pesar de con esos buenos resultados del Semanario Universidad, yo pensaba que o quería reelegirme para otro periodo de 4 años. En medio apareció esta propuesta. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que yo vi la posibilidad de impulsar desde lo más alto del poder político en Costa Rica y justo al lado del presidente una agenda en libertad de expresión, que habría sido un desperdicio no aprovechar el momento. Y también para impulsar desde dentro del gobierno una visión acerca de lo que es la función pública, de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la pluralidad, que es lo que yo he venido defendiendo siempre desde mi ejercicio profesional. Entonces me pareció que hay una buena posibilidad y el presidente además está totalmente de acuerdo, concuerda conmigo absolutamente, de impulsar esta visión desde dentro del gobierno. Y que, vamos a ver, uno siempre desde un medio, al ver el partido de la política nacional, uno está como comentándola y criticando a los jugadores y demás. En este momento alguien me dijo, compañero, ahí está la bola, entre y juegue.
Y ahí me pareció como que hubiera sido incoherente que me están dando la posibilidad de tener la bola y de aportar a ese juego y no hacerlo. Que si uno revela las preferencias y demás, vamos a ver, en primer lugar, en todos los, especialmente los periodistas, todos los periodistas tenemos nuestras preferencias políticas y demás. Es más, a mí me parece sano. En Semanario Universidad yo digo, bueno, que es un arcoíris de posiciones, hay desde libertarios y socialcristianos, hay gente que es afín al PAC, hay trotskistas, y todos convivimos con total respeto. Y la discusión de temas es muy importante y muy agradable incluso compartir ideas de compañeros que tienen posiciones ideológicas totalmente distintas. A mí me parece además saludable que sepamos dónde se ha posicionado cada quien. Eso sí, a la hora de hacer el trabajo periodístico se hace profesionalmente, y eso se ha respetado. Pero bueno, todos tenemos preferencias de una forma u otra, el punto es el trabajo profesional que se hace. Pero más allá de eso, por supuesto que claro que yo tengo el temor de que alguien después pueda creer que mi credibilidad está comprometida. Exacto. Eso es un riesgo. Pero bueno, es un riesgo que lo tomo ante la oportunidad que existe de impulsar una visión que muchos periodistas tenemos de lo que debe ser la función pública. ¿Y qué falta? Porque nos decía usted de impulsar desde lo más alto del gobierno temas de libertad de expresión. Yo he compartido con don Mauricio, he tenido el honor de compartir con él algunas exposiciones sobre estos temas. ¿Qué falta en tema de libertad de expresión? No sé, se me ocurre una ley de acceso a información pública, una ley de secretos de Estado. ¿Qué falta? Faltan, por ejemplo, esos son dos piezas que son importantes de aclarar y de que exista en el Estado costarricense, pero también falta garantizarle a la ciudadanía, a los periodistas y a la ciudadanía, sí, que no van a ser criminalizados por denuncias de buena fe. Despenalizar. Que presenten. Una vía es despenalizar, eso es una discusión, pero ahí también hay otros mecanismos que se pueden aplicar. El punto es que la ciudadanía, y eso es una discusión que se tiene que plantear, no se sienta inhibida ni atemorizada de que si va, como sigue ocurriendo todavía, que hay ciudadanos que presentan denuncias y que los amenazan con un proceso penal, de alguna forma. Es decir, que nadie tema sufrir una criminalización por una denuncia que se hace. Falta, por ejemplo, proteger a las personas que hacen denuncias de buena fe, que eso en otros países ya es una figura que existe. A funcionarios públicos que hacen denuncias de buena fe, que están viendo una situación que no se ha podido resolver. Bueno, eso hace falta protegerlo. Hace falta garantizar que el Estado no va a usar los recursos de pauta publicitaria para castigar o para premiar de acuerdo a si un medio de comunicación habla bien o mal. No, es establecer estándares claros y criterios claros. Y en todo esto ha habido ya mucho trabajo desde la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Que es una organización. Yo trabajé ahí como coordinador de prensa durante más de 2 años. Lo hice con total convicción y conocí y aprendí muchísimo. Yo monitoreaba la situación de libertad de expresión en el continente y daba capacitación a periodistas en el continente. Incluso fui a distintos países a hablar de cómo usar el sistema interamericano para que los colegas se defendieran. Pues de lo que se trata es de retomar esa agenda, de retomar esos estándares que están ahí. Aquí no se trata de inventar el agua tibia, ni mucho menos. Hay una serie de estándares que están ahí y aplicarlos de la mejor forma posible a una democracia que en esos temas se ha ido quedando un poquito atrás. Hay otros países donde ya se ha avanzado en el continente y nosotros nos hemos dormido un poquitito en los laureles. Es cierto que la situación de Costa Rica es relativamente mejor, bastante mejor que en otros países, pero eso no implica que no podamos tener problemas y dificultades de este tipo. Entonces, me parece que esos son temas que se deben impulsar. Por un lado, lo legal, pero por otro lado está simplemente en esa actitud de que la función pública, de que el Estado como un todo, especialmente el gobierno central,
entiendan que deben actuar con transparencia, que deben actuar en beneficio de la ciudadanía, que deben estar rindiendo cuentas y que es necesario estar informando a la población constantemente y de manera profesional de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer y cómo se están usando sus recursos. Vamos a una pausa. Regresamos, son las 3:07, vamos a la pausa y regresamos con más. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Al ministro del Senado de Comunicación, don Mauricio Herrera, y a nuestro analista en comunicación política, don Gustavo Araya Isela. Don Mauricio, cuando uno se pone a analizar en general todo el contexto, siempre en política todo es diferente, siempre cambia, siempre está muy constante. En el contexto en que está este gobierno no es para menos, se rompió el bipartidismo, la forma en cómo llegó Luis Guillermo Solís al poder, incluso hay que lidiar con la asamblea más fragmentada, incluso hay que lidiar con redes sociales. ¿Cómo visualiza usted todos esos temas? Son complejidades naturales de una democracia que yo considero vigorosa. Francamente, yo creo que la calidad democrática es mejor en un régimen multipartidista como lo estamos viviendo ahora que en el régimen bipartidista con bastantes falencias de corrupción que vivimos en los últimos 20, 30 años. Entonces me parece que son complejidades naturales a las cuales debemos adaptarnos y a las cuales debemos encontrar los canales más apropiados para responder a las demandas de la ciudadanía. Le pregunta a Tucán en Twitter, ¿cuál es su posición sobre redes sociales? Son una herramienta utilísima, en primer lugar, para conocer cuáles son las corrientes de opinión pública en el país, por lo menos de aquellos que están conectados a redes sociales, que no es un porcentaje nada, es un porcentaje nada despreciable. Uno puede conocer, y además, como estamos en una democracia, la gente se raja a decir todo. Entonces uno puede tener una visión muy clara de cómo se están percibiendo y de parte de qué grupos, y se puede hacer un mapeo rápido de cómo se está percibiendo una determinada decisión o declaración en determinados públicos. Entonces es muy interesante. Y casi en tiempo real. En tiempo real, el monitoreo de eso. Es decir, lo que antes le puede tomar meses a un gobernante saber cómo se estaban moviendo algunas corrientes, ahora por lo menos, y no digo que no es científico ni mucho menos, pero se puede tener una noción de qué es lo que se está diciendo. Siempre hay que tomarlo con cuidado, porque las redes sociales son aglomeraciones no proporcionales necesariamente de la globalidad. Pero eso combinado con otros tipos de estudios y de trackings y demás puede ser una herramienta muy útil por un lado, y por el otro le permite al gobierno y a los actores políticos tener una incidencia también en tiempo real en el debate público. Entonces me parece que son herramientas prioritarias en cualquier estrategia de comunicación política. Adolfo le está preguntando en Twitter si usted tiene Twitter. Yo tengo Twitter, es Mao Herrera. Confieso que no he sido tuitero muy constante, pero voy a comenzar a hacerlo con más énfasis. Vamos a ponerlo nosotros en la cuenta, Sí. Mao Herrera. Ok, importancia de las redes sociales en este gobierno, porque vamos a ver, el problema de la coyuntura es que uno no puede compararlo con los otros gobiernos por una cosa. En el gobierno de don Oscar apenas iba, digamos, aumentando el uso de redes sociales. En el gobierno de doña Laura le tocó esa mezcla entre los 2 primeros años donde no había mucha bulla, o últimos 2 años donde hubo una absoluta bulla. Don Luis Guillermo entra con toda la bulla en redes sociales, Gustavo. Sí, coincido con don Mauricio en el que evidentemente es como tener una sesión de grupo abierta de manera permanente, donde no necesariamente el tema tiene que verse desde el punto de vista cuantitativo, o sea, no es cuántas personas, ¿verdad?, sino qué es lo que se dice, ¿verdad?, y cuál es la profundidad del nivel de la discusión que se está teniendo. Lo otro es que como herramienta, acordémonos de que, y en esto yo siempre he dicho que las redes sociales no quitan ni ponen gente, ¿verdad? No es que Obama ganó por las redes sociales, no es que la primavera árabe llegó por las redes sociales, porque
las redes sociales no tienen ese poder, o sea, son movimientos sociales que se comunican a través de las redes o que tienen evidencia a través de las redes. Pero sí es cierto que se convierte en un canal más y de cuidado, porque precisamente sí se pueden cometer errores de comunicación. Digamos, este gobierno ha tenido varios ejemplos, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de personas que no entendiendo su función, ponen desde el punto de vista personal sus opiniones y son funcionarias o funcionarios públicos. Como los embajadores. Como el caso de los dos embajadores, ¿verdad? La de Bolivia y el embajador de Corea del Norte. Del sur, perdón. Y el caso de la community manager, ¿verdad? Que un caso ahí especial, para no calificarlo, no me gusta utilizar mucho adjetivo. Y otros casos que podrían darse eventualmente, ¿verdad? Esto no, vamos a ver, y lo primero aquí del caso es que hay que entender que las redes sociales, uno puede tener líneas generales por las cuales va a trabajar con las redes sociales, pero no puede contener las redes sociales. Va a haber, es como tratar de agarrar agua con las manos, ¿verdad? Siempre va a gotear por diferentes sectores. Entonces, vamos a ver, don Mauricio va a tener probablemente que sufrir, padecer o soportar o verse beneficiado de, ¿verdad? Cualquiera de todas las situaciones va a verse, porque normalmente esto va a seguir sucediendo. Y van a ser, son ahorita el canal idóneo, a falta de tener otros mecanismos de comunicación que algunos sectores políticos están utilizando precisamente para, digamos, hacer comunicación contra el gobierno o a favor del gobierno, y, digamos, siempre hay que tenerlo con esa visión de que es un espacio de lucha política y es un espacio de comunicación. Aprovechándome de una consultoría casi al aire. Y no ando facturas. Bueno, después otra vez. Bajo tu criterio, Gustavo, la cuenta del presidente, no la de presidencia, la cuenta de Luis Guillermo Solís en Twitter y en Facebook, ¿la debería de manejar un equipo o la debería de manejar el presidente? Depende. Sabiendo que no va a tuitear las 24 horas, por supuesto. Depende. En todos los casos, cualquiera que esto sea, tiene que ser absolutamente transparente. Vamos a ver, si hay una persona detrás de la cuenta del presidente, tiene que saberse que es esa persona la que está tuiteando las frases del presidente. No es lo que la persona quiera, no es poner el ornitorrinco y todas las cosas que hemos tenido durante el año anterior. Claro. No es la opinión de la persona la que a la libre pone lo que ella cree que está pensando el presidente de la República. Es que yo me acuerdo que alguien le preguntó, no recuerdo con toda transparencia si es en esta administración, le pregunta a la cuenta en Twitter del presidente o la presidenta, porque no me acuerdo si es ahora, ¿a dónde le mando el correo que le acabo de enviar? A info@casapres.gov.cr. Esa es la muestra de que había una gestión de prensa, claro, digamos, detrás de la cuenta. O cuando dice, estoy en la inauguración de no sé qué, pero él no toma la foto, digamos, es una persona tomando la foto en el podio, donde usted sabe que no está tuiteando. Sí, en las redes se puede hacer cualquier cosa menos no ser transparente. Ahora, si es uno, y se equivocó, si tiene que enmienda, no borra el tweet, no borra el Facebook, ¿verdad? Hay muchas cosas, si se equivocó, pide perdón, es absolutamente válido, nadie tiene la razón absoluta, ni mucho menos, pero sí tiene que ser absolutamente transparente. Si es el presidente, con las condiciones que el presidente la pueda manejar, porque uno no puede pretender de que el presidente de la República está 24/7 tuiteando, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, que el presidente... Solo que sea Cristina Fernández, pero además de la presidenta de Argentina, no recuerdo un caso. Pero, y en todo caso es eso, si es el presidente, que es el presidente y pone las reglas del juego, soy yo y voy a estar de tal hora a tal hora. Y si no es el presidente de la República, son estas personas y van a estar más o menos transparentemente qué es lo que van a comunicar, ¿verdad? No el qué, por las grandes líneas, porque eso y cada quien verá. Claro. Pero sí, digamos, no tuitear, por ejemplo, el estado del tránsito, ¿verdad? Que no es un caso, ¿cómo se llama? Es un caso real, ¿verdad? Eso no se hace. No son... Déjame nada más preguntarle a Mauricio si tiene criterios sobre ese tema del Twitter. Eso es algo que tendrá que ordenar cuando llegue a casa presidencial, pero sí, no sé si tiene criterios. Ahora, lo que ocurre es que, hasta donde tengo entendido, pues sí hay una persona o personas que físicamente manejan esa cuenta, pero el presidente tiene una importante injerencia en pedir y decir qué es lo que quiere que se ponga allí. Y por supuesto también siempre pretendemos que haya, que no sea actos espontáneos de alguien, sino que respondan a una voluntad o a una impresión del presidente. Claro, para que no pasen sin fisaje, me acordé de otro. Y este es de la presidenta Chinchilla, que pone una publicación ella en Facebook y ella misma se da like a su publicación. Usted sabe que el community no cambió la página que estaba administrando. No son la vida real,
pero sí influyen mucho en la vida real. Sí, claro. ¿Cómo lidiar con esto? Más cuando no son la vida real y los medios de comunicación las convierten en la vida real, ¿verdad? Y más allá, digamos, están pendientes de qué es lo que sucede, porque nuevamente es un pulso a una parte de la opinión pública que es importante. Vamos a ver, yo voy a dibujar algunas cosas. La manera de lidiar es tener ejercicios claros de qué es lo que se va a hacer por ese medio de comunicación. No se deja a la libre, como decía don Mauricio. O sea, se tienen ciertos temas para ciertos públicos, porque son esos los que están ahí. Las audiencias que están en redes sociales es una audiencia determinada. Yo no puedo pretender que escuchen a Gardel. Uno no sabe qué edades tienen, entonces cuáles son la música que escuchan. Uno no le va a poner temas de carácter ideológico porque sabe que absolutamente de alguna manera se va a convertir en un, ¿verdad?, en un zafarrancho de carácter ideológico. Uno tiene que poner una línea de trabajo a través de las redes. ¿Cómo lidiar con ellas? Nuevamente, es un tema de transparencia, y creo que aquí don Mauricio mejor que nadie sabe precisamente que transparentar la función pública empieza por el tema de los canales de comunicación y los mensajes que a través de ellos, los contenidos que a través de ellos se elaboran. No, en eso totalmente de acuerdo. Hay que conocer su importancia, reconocerla, pero a la vez utilizarlo de la mejor forma posible para que la comunicación desde el gobierno sea lo más diáfana posible hacia la población y que esa comunicación no cause ruido. Sí. Un profesor mío, Roberto Herscher, definía el trabajo del periodista, pero también de los medios de comunicación y tal. Somos un periodista, un cronista debe ser como un cristal limpio, es decir, debe ser un mecanismo de comunicación de un emisor a un receptor, y que haya la menor distorsión posible en el camino. Si está empañado ese cristal, eso no está sirviendo. Es decir, si ese canal crea ruido, si son los tweets o si son los posts en Facebook los que crean barullo en sí mismo, eso no es conveniente. La idea es que sea lo más transparente y lo más directo posible lo que sale del emisor, en este caso el presidente de la República, hacia la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con el equipo de prensa, de comunicación actual en Casa Presidencial? En principio, bueno, eso está sujeto a una evaluación de distintos factores, pero mi impresión es que es un equipo profesional. Hay gente allí que yo admiro muchísimo. Son serios y rigurosos en su trabajo. Ha faltado conducción estratégica y ha faltado autoridad, no solamente hacia el equipo, sino también autoridad del propio equipo frente a miembros del gabinete, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que haciendo algunos ajustes y cambiando algunas cosas, porque ahí también hay que hacer algunos cambios, haciendo esos ajustes va a ser, yo creo que va a ser mucho más aceitado el proceso. ¿Qué es lo más urgente de atender en comunicación en Casa Presidencial? Son dos asuntos fundamentales. Uno es todo lo referente a coordinación y uniformización, por llamarlo así, de los mensajes dentro del gabinete, es decir, del gabinete hacia afuera. También ahí hay como tres grandes áreas, digamos. Es un tema de públicos internos dentro del gabinete, y luego dos ámbitos de públicos externos. Uno es hacia la prensa y otro es hacia distintos actores en la sociedad. Y allí, bueno, hay que, por un lado, establecer algunos mecanismos para hacer más diáfana y más fluida esa comunicación dentro del gabinete, y luego que haya una mayor claridad en los mensajes clave del gobierno en el corto, mediano y largo plazo, que se comuniquen con total precisión y asertividad hacia el público. Y ya después eso es una discusión, digamos, de los formatos o los materiales de comunicación precisos con los cuales se va a hacer eso. Uno es, bueno, pues muy práctico, es las vocerías naturales cotidianas, pero también estamos por ver si se requieren y cómo se requieren determinados materiales específicos de comunicación. El papel de los medios del Estado bajo su gestión como ministro de Canal 13 y de Radio Nacional. En mi opinión, son medios públicos, no son medios de gobierno. Okay. Esa es la visión que yo siempre he defendido de lo que son medios propiedad del Estado.
son medios de propiedad pública que funcionan como espacios de comunicación al servicio de toda la ciudadanía. No son espacios, no deben ser espacios sometidos a la línea editorial de la Presidencia de la República, especialmente los espacios informativos. Por un lado eso. Y por el otro, por supuesto que puede ser que haya espacios, algún espacio particular para el gobierno como un actor más dentro de, digamos, la ecología del debate público de Costa Rica. Pero no se espera que respondan de manera automática a los mandatos del gobierno. La que sí es un órgano de gobierno claramente es Gobierno CR. Digo, su nombre lo dice. No, claro, eso es un mecanismo de comunicación directamente de la Casa Presidencial, y esa es una voz. ¿Se va a mantener? Me parece que en estos momentos no vería por qué no. Okay. Se pueden hacer cambios, pero me parece que puede ser un canal aún mejor aprovechado. Nos quedan un par de minutos. ¿Cuál es el reto más grande de Mauricio a tus ojos, Gustavo? Los antecedentes, ¿verdad? Viene de haberse creado una imagen ya sobre gobierno. Déjame un segundo nada más. Nos hacían una metáfora en Twitter de que el partido del que ha hablado Mauricio es el partido de Heredia América en el Azteca. Es decir, que a los 24 minutos iban perdiendo 4-0. Me hizo gracia justamente, me acordé justamente con lo que acabas de decir. Sí, vamos a ver, si el gobierno puede empezar de cero, sí, un beneficio para don Mauricio, porque verdad ya hay, pero empieza con un, vamos a ver, porque no es un tema de gobierno solamente, es un tema también de partido. Entonces se ve un partido fragmentado, se ve una asamblea legislativa disonante, se ve una asamblea convulsa, se ven desde temas de carácter personalizado o personal hasta temas de carácter estructural que están ahí todavía. Hay mucho, digamos, no entra con el partido 0-0, entra con el partido probablemente, yo no sé si 4-0, ¿verdad? Me reservo, digamos, el marcador, sí. Pero no es un marcadorcito abultado. Con lo que entra, y yo creo que es el primer reto, ¿verdad? Porque ya la ciudadanía está con unas expectativas incluso de don Sergio y está con unas expectativas de don Mauricio. Entonces también aquí es a la primera o a la segunda va a decir, ya no, está haciendo lo mismo. Hizo los cambios, el director técnico hizo los cambios y para nada, no sirvieron o ya no funcionan. Entonces digamos, el reto todavía es muchísimo más grande. Lo otro es articular un grupo que nuevamente fue armado en tiempos diferentes, en 3 tiempos prácticamente, que fue nombrado, y cómo articular entonces toda la comunicación cuando el viceministro fue nombrado antes que el ministro, cuando el ministro llegó tiempo después, cuando entre ministros, incluso entre el Incofer y el MOP, probablemente no sé si se hablan o no se hablan, ese tipo de cosas, esa parte fina que normalmente empieza a producir chispas, que empieza a producir, digamos, ruido a la comunicación, es un tema de eficiente, obviamente, digamos, de atender, que nuevamente esa es la parte, digamos, de la epidermis de la comunicación. A la vez, el otro reto grande es precisamente, teniendo las líneas de trabajo del gobierno de la República, poder transparentarlas, poder hacerlas visibles y poder darle el norte que todo el mundo está esperando que se vea por alguna parte. Claro. Ese es el otro gran reto. Estamos totalmente conscientes, lo que has dicho yo me parece que lo avalo, estamos conscientes de eso y estamos ya decidiendo acciones para que se vea muy rápido algunas decisiones al respecto. Pero coincido con esa observación. Nunca me habían planteado a mí una pregunta matices. Braulio me pregunta que qué nos parece a los periodistas el nombramiento de Mauricio. Y con toda la transparencia y sin reparo alguno, yo lo puse en mi Facebook personal, así que ahí está. Yo me alegro mucho del nombramiento de Mauricio. No somos amigos, pero lo conozco y lo he conocido en marcos, curiosamente, que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión, del acceso a información pública, y lo conozco como tal y genuinamente como un defensor de la libertad de expresión, así es que le deseo los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Porque si a usted le va bien, al resto nos va bien, sí, claramente. Sí, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Gracias, Gustavo, por siempre estar un placer. A la mano. Isel, muchas gracias. Hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. A las 8 en Canal 2, la repetición de Matices. Y nos escuchamos el lunes con un programa muy especial que tenemos. El lunes les contamos de qué es. Son las 3:30. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.